Buenas tardes, jóvenes. Les saluda nuevamente el profesor Carlos García en este momento para explicarle el tema sobre calorimetría. ¿A qué se refiere la calorimetría? Al grado de calor que puede ganar un cuerpo o al grado de calor que va a perder un cuerpo. Cuando dos cuerpos en contacto, va a haber un cuerpo que va a perder calor y el otro cuerpo los va a ganar. Y esa misma temperatura se le conoce como equilibrio térmico porque los dos cuerpos alcanzan esa misma temperatura. Aquí tenemos un ejemplo. Perdón. Nos dice aquí, se calientan dos balas de cobre a 90 grados Celsius y luego se dejan caer en 180 gramos de agua a 22 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla es de 26 grados Celsius. Luego tenemos la pregunta, ¿cuál es la masa de las balas? Bueno, para resolver un problema, lo primerito que nosotros tenemos que escribir son los datos del problema. Miremos. Nos dice aquí, se calientan dos balas de cobre a 90 grados Celsius. ¿De quién son esos 90 grados? De las balas de cobre. Por lo tanto, en los datos vamos a separar los datos del cobre y los datos del agua. Entonces vemos que el cobre se encontraba a una temperatura de 90 grados Celsius. Entonces a eso le vamos a llamar TA, o sea, temperatura alta, que es 90 grados. Luego dice que se dejan caer en 180 gramos de agua. Entonces, ese dato corresponde al agua. Este lo vamos a dejar ahí. Luego nos dice a 22 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla es de 26 grados Celsius, o sea que una vez que las balas se introdujeron en el agua, alcanzó esta temperatura de 26 grados Celsius. A esa le vamos a conocer como temperatura baja del cobre, que es de 26 grados Celsius. Y como estamos trabajando con cobre, inmediatamente nos vamos a la tabla que está en el material que les envié por la plataforma. Del calor específico del cobre vamos a encontrar que es de 390 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Bien, tenemos los datos del cobre. Ahora sacamos los datos del agua. Nos dice que de agua hay 180 gramos, o sea, la masa. Aquí tenemos masa igual a 180 gramos. Y nos dice que el agua se encontraba a una temperatura de 22 grados Celsius. Entonces a eso le vamos a llamar temperatura baja. ¿Por qué temperatura baja? Porque una vez que se introdujeron las balas de cobre que estaban calientes, el agua alcanzó una temperatura de 26 grados Celsius. Entonces la temperatura del agua subió. Entonces la temperatura alta del agua es 26 grados Celsius y la temperatura baja del agua era la que se encontraba al inicio, que es de 22 grados Celsius. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Aquí está la pregunta. ¿Cuál es la masa de las balas? Entonces aquí tenemos lo que nos piden, masa de las balas. Luego tenemos la fórmula. Les decía que en el equilibrio térmico va a haber un cuerpo que va a perder calor y va a haber otro cuerpo que lo va a ganar. Eso quiere decir que el calor perdido va a ser igual al calor ganado. La fórmula para calor perdido nos dice que es igual a masa por calor específico y por la variación de temperatura. Lo mismo va a ser la misma fórmula de calor ganado, masa por calor específico y por variación de temperatura. Pero como a mí me están pidiendo la masa de las balas de cobre, que fueron las que perdieron calor, entonces este dato es el que me están pidiendo, la masa. Entonces yo lo que hice fue un despeje de fórmula. Tanto la variación de temperatura como el calor específico estaban multiplicando la masa y aquí al pasar al otro lado pasó a dividir. Entonces me quedó la fórmula masa por calor específico y por variación de temperatura ¿de quién? Del agua. Esto dividido entre el calor específico por la variación de temperatura del cobre. Una vez que ya nosotros tenemos la fórmula, pues hacemos la sustitución. La sustitución es hacer exactamente lo que la fórmula nos dice. Como decíamos, aquí tenemos lo que es la sustitución de la fórmula. Decíamos, la masa es igual a la masa del agua, que es 0.18 kilogramos, multiplicado por el calor específico del agua, que aquí lo tenemos, que es de 4186 joules sobre kilogramos por grado Celsius, que aquí lo tenemos,
Y esto multiplicado por la variación de temperatura. Variación de temperatura es temperatura alta menos temperatura baja. Y la temperatura alta del agua es 26 y la baja es 22. Entonces el resto, 26 menos 22 es igual a 4 grados Celsius, que aquí lo tenemos. Entonces miren, este kilogramo está multiplicando a este joules y este lo está dividiendo, por lo tanto este kilogramo se elimina con este kilogramo. Este grado Celsius está multiplicando al joules y este lo está dividiendo, entonces estos grados Celsius se eliminan. ¿Qué unidad me quedó arriba? Me quedó joules, aquí lo podemos ver, joules. Ahora vamos a hacer la operación de lo que está abajo de la raya. Multiplico 390 por 64 y eso me va a dar 24.960. Miremos, este grado Celsius, miren, se va a eliminar con este grado Celsius. ¿Qué unidad me quedó? ¿Verdad? Joule sobre kilogramo. Aquí lo tengo, Joule sobre kilogramo. Una vez que tengo eso, digo, la masa es igual, tengo esta operación, recuerde que la raya indica división, divido 3013.92 entre 24.960 y el resultado me dio 0.120. ¿Qué? Bueno, miren, este joules se elimina con este joules y la unidad que me quedó fue kilogramo. Bien, jóvenes, tenemos un segundo ejemplo de física aplicada. Tenemos aquí un trozo de metal de 350 gramos, se calienta a 100 grados Celsius y luego se deja caer en un recipiente con agua que contiene 220 gramos de agua a 18 grados Celsius. Luego nos dice la temperatura final de la mezcla es de 28 grados Celsius. Tenemos la pregunta, ¿cuál es el calor específico del metal? Aquí hay dos sustancias que nos mencionan agua y nos mencionan metal, por lo tanto vamos a colocar los datos de los dos. Empezamos con los datos del metal. Dice un trozo de metal de 350 gramos, esa es la masa, aquí lo tengo, masa 350 gramos. Nos dice que se calienta a 100 grados Celsius, esa es la temperatura alta, 100 grados Celsius. Luego la temperatura baja del metal es la temperatura de equilibrio que quedó al final, que es de 28 grados Celsius. Aquí lo tenemos, temperatura baja 28 grados Celsius. Y lo que nos están pidiendo es el calor específico del metal. Ya tengo los datos del metal, ahora voy con el agua. En el agua dice, el recipiente dice que tiene 220 gramos de agua, esa es masa, aquí lo tengo. Dice que se deja caer en agua a 18 grados Celsius, esa es temperatura baja. ¿Por qué es temperatura baja? Porque la temperatura al final de la mezcla es 28, o sea que la temperatura del agua subió. Entonces, temperatura baja del agua es 18 grados Celsius y la temperatura alta es de 28 grados Celsius. Y investigamos o consultamos la tabla que yo les envié y vemos que el calor específico del agua es de 1.0 calorías por gramo por grado Celsius. ¿Por qué lo colocamos así? Porque el calor específico que nos piden del metal nos lo están pidiendo, aquí lo tenemos, en calorías sobre gramos por grado Celsius, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos los datos, planteamos la fórmula, siempre calor perdido va a ser igual al calor ganado. La fórmula siempre es la misma, la fórmula de calor, masa por calor específico por variación de temperatura. Es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura que fue el calor que se ganó, ¿verdad? Entonces lo que estamos buscando es una fórmula para calor específico del calor perdido, o sea en este caso del metal. Entonces, tanto la masa como la variación de temperatura están multiplicando el calor específico. Al pasarla al otro lado del igual, pasa a dividir. Entonces nos queda calor específico es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura ¿de quién? Del agua, entre la masa por la variación de temperatura del cobre o del metal en este caso. No sabemos qué metal es, entonces del metal le vamos a colocar. Del metal. Ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar. Pues ya la sustitución es hacer exactamente lo que la fórmula nos dice. Tenemos aquí, calor específico es igual, calor específico es igual. Trazamos esta línea acá, aquí está la línea, y
arriba de la línea está la masa del agua, que aquí lo tenemos, que es de, vamos a ver dónde lo tenemos, 220 gramos. Aquí está 220 gramos por el calor específico del agua, que es 1.0, aquí lo tenemos también, 1.0 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y luego lo multiplicamos por la variación de temperatura del agua. La temperatura alta del agua es 28 y la baja es 18, restamos 28 menos 18 es igual a 10 grados Celsius. Todo esto dividido, dice, entre la masa del metal, que aquí la tenemos, que es de 350 gramos. Entonces aquí lo tenemos, 350 gramos, multiplicado por la variación de temperatura del metal. El metal al inicio estaba a 100 grados Celsius y la temperatura de la mezcla, que fue la temperatura que tomó el metal, fue de 28 grados Celsius. Entonces la temperatura baja. Restamos 100 menos 28 y nos va a dar igual a 72. Entonces ya tenemos esto acá. Una vez que ya tenemos esto, decimos calor específico es igual, multiplico lo que está arriba de la raya, 220 por 1 por 10 y me da 2200, ¿verdad? Calorías. ¿Por qué calorías? Porque este gramo que vemos acá se elimina con este gramo. Este grado Celsius se elimina con este grado Celsius. Y la unidad que me quedó fue caloría, que aquí la coloqué. Ahora operamos lo que está abajo de la raya. 350 por 72. Entonces nos va a dar 25.200. Aquí no se eliminan una unidad porque son diferentes y nos va a quedar gramos por grado Celsius. Gramos por grado Celsius. Ya tenemos esto así. Ahora, como la raya indica división, vamos a decir calor específico es igual y dividimos 2200 entre 25.200 y me da 0.087. Como todas las unidades son diferentes, no se eliminan. Entonces me queda caloría entre, la raya indica entre, gramos por grado Celsius, gramos por grado Celsius.